Elena siempre fue una mujer sencilla, pero su corazón llevaba algo que pocos sabían, una pasión incontrolable por las matemáticas. Trabajando como empleada de mantenimiento en una universidad prestigiosa, pasaba la mayor parte de su tiempo entre las clases y las bibliotecas, aprendiendo todo lo que podía sobre cálculo avanzado, álgebra e incluso conceptos complejos de física y encriptación. Sus días eran largos, llenos de responsabilidades con su hija, Lucía, y la carga de trabajo en los turnos. A pesar de ello, nunca dejó de soñar con ser reconocida algún día por su conocimiento. Pero, por más que se dedicara al estudio, una sensación de inadecuación siempre la acompañaba. Sabía que jamás sería vista como una verdadera matemática, sin diploma ni credenciales que la validaran en ese mundo. Era una lucha constante contra el miedo de ser vista como una fraudulenta, alguien que simplemente soñaba demasiado para su lugar en el mundo. El simposio fue anunciado con gran pompa. Profesor Ricardo Harrington era una verdadera leyenda en el campo de las matemáticas. Cuando Elena supo de la conferencia, una mezcla de emoción y temor la invadió. Sabía que el evento sería una oportunidad única, pero también temía que ese ambiente académico la hiciera sentirse aún más pequeña. Al entrar en la sala de conferencias, sintió el peso de la atmósfera. El profesor estaba en el escenario, hablando con autoridad sobre un problema complejo de álgebra, y todos parecían colgados de sus palabras. Pero al escuchar el razonamiento de Harrington, Elena notó un pequeño error, algo que podría ser corregido con una observación simple. Dudó, mirando alrededor para ver si alguien más lo había notado. La sala estaba llena de estudiantes y profesores, pero se sintió sola. Respiró hondo y, a pesar de todas las señales de inseguridad, levantó la mano para hacer una pregunta. El silencio en la sala fue casi ensordecedor cuando Elena se levantó. La mirada del profesor Harrington fue inmediata, llena de sorpresa y un poco de desdén. «Sí, tú», dijo con una leve ironía en su voz, como si estuviera invitando a alguien sin credenciales a intentar algo que sería imposible. Las risas ahogadas vinieron de otros estudiantes que claramente no esperaban que una simple empleada de mantenimiento se atreviera a cuestionar al profesor. Pero Elena no se preocupó. Su cuerpo estaba tenso, pero su mente estaba en un estado de concentración absoluta. Cuando comenzó a explicar el error de Harrington, sus palabras fueron claras, precisas, como si la ecuación se dibujara por sí misma en su mente. Sabía que el problema estaba allí, y no había nada que pudiera impedir que lo resolviera. Lo que no sabía era cuánto ese momento cambiaría su vida. Harrington, visiblemente irritado, miró a Elena como si fuera una broma ambulante. Pero, a diferencia de lo que él esperaba, ella no retrocedió. La desafió, casi con una sonrisa sarcástica, a resolver el problema en la pizarra. Toda la sala quedó en suspenso, esperando el momento de la humillación. Elena se acercó a la pizarra y, a pesar de la presión de todos los ojos sobre ella, su mente parecía tranquila. Las fórmulas comenzaron a fluir con naturalidad, sin titubeos. No le preocupaban las risas ahogadas ni las miradas curiosas. Su mundo en ese momento era las matemáticas y se sentía en casa allí. Cada número, cada símbolo, cada operación era una extensión de su mente. Se perdió en la resolución de la ecuación, sabiendo exactamente dónde debía ir cada línea, hasta que, en pocos minutos, el problema estaba resuelto con una solución más simple y elegante de lo que cualquiera había imaginado. El ambiente en la sala se tensó. El silencio se apoderó mientras todos observaban, boquiabiertos, la solución impecable que Elena había presentado. Ella estaba allí, una mujer sencilla, sin ninguna formación formal, desafiando a un profesor renombrado con una habilidad que muchos apenas estaban comenzando a entender. La
expresión de sorpresa en el rostro de Harrington, que estaba acostumbrado a ser el centro de atención, lo decía todo. No podía ignorar lo que ella había hecho, pero con un esfuerzo visible trató de esconder su admiración. «Interesante», dijo, sin mucha convicción. Pero la audiencia ya sabía que algo extraordinario había ocurrido allí. Elena, por un breve momento, sintió algo que nunca imaginó sentir. Respeto, no de los estudiantes ni del profesor, sino de sí misma. Por primera vez sintió que estaba donde debía estar, haciendo lo que amaba. Antes de que pudiera siquiera procesar la reacción de la sala, Harrington lanzó un nuevo desafío. «Ahora vamos a ver qué haces con algo más difícil», dijo, con tono provocador. Colocó una ecuación de encriptación cuántica en la pizarra, algo altamente especializado, un campo de las matemáticas que Elena nunca había estudiado formalmente. Ella permaneció en silencio por un instante, observando la complejidad del problema. La mayoría en la sala ya esperaba que fallara. Después de todo, ¿quién podría esperar que una mujer sin educación formal en matemáticas fuera capaz de resolver algo tan avanzado? Pero Elena, a diferencia de lo que esperaban, sintió una chispa encenderse dentro de ella. No era solo una espectadora de ese desafío, estaba lista para enfrentarlo. Con los ojos fijos en la pizarra, comenzó a escribir, sin dudar. El razonamiento parecía venir naturalmente. Pasaron los minutos, y mientras Elena dibujaba las fórmulas en la pizarra, la sala se fue calmando, como si todos comenzaran a darse cuenta de que no estaba allí para fallar. Su mente se movía rápidamente, conectando ideas que ella misma apenas comprendía, pero que, de alguna manera, tenían sentido en ese momento. Sabía que el profesor y los demás la observaban con escepticismo, pero la presión no la afectaba. Las matemáticas eran su pasión, su lenguaje universal, y en ese instante hablaba sin miedo. La solución comenzó a tomar forma ante ella, más eficiente y creativa de lo que cualquiera podría haber imaginado. Cuando dio el último paso y cerró la ecuación, toda la sala quedó en silencio absoluto. Era como si todos, incluso los más escépticos, estuvieran procesando lo que acababa de ocurrir. Elena había hecho algo extraordinario. No solo resolvió un problema complejo, sino que lo hizo de una manera que nadie esperaba. La mirada de sorpresa en el rostro de la doctora Isabel Chen, una profesora visitante del MIT, fue imposible de ignorar. Estaba sentada en la primera fila y, hasta ese momento, parecía estar allí solo como observadora, pero ahora su atención estaba completamente centrada en Elena. Al ver el talento evidente de la mujer sencilla que estaba allí, sin grandes títulos, sin la protección de una universidad renombrada, Isabel no pudo esconder el respeto que comenzaba a sentir por ella. Después de la presentación de Elena, la sala quedó en un murmullo bajo y el profesor Harrington, que claramente estaba incómodo con la situación, intentó en vano retomar el control de la conferencia. Pero la verdad ya estaba expuesta. Elena, sin ninguna formación académica formal, había resuelto uno de los problemas más difíciles de manera brillante. El respeto que siempre había buscado pero nunca tuvo, finalmente se materializó ante sus ojos. Había conquistado algo que ningún diploma podría otorgar, el reconocimiento genuino de su talento. Después de la conferencia, Elena apenas podía creer lo que acababa de suceder. Había sido desafiada, humillada, y ahora estaba siendo vista de una manera que nunca imaginó. Cuando la doctora Isabel Chen se acercó a ella, Elena se sintió un poco incómoda, como si todavía estuviera tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. «Tienes un talento increíble», dijo Isabel con una sonrisa genuina. «Me gustaría conversar más sobre tu formación y tu investigación. Creo que podrías hacer algo grande». Elena no sabía cómo responder. No tenía palabras para eso. Lo que había hecho, todo lo que había conquistado, parecía irreal,
como si fuera parte de un sueño. Ella, una mujer sin diplomas, sin ninguno de los recursos académicos que otros tenían, acababa de impresionar a la doctora Chen, una de las mentes más respetadas del MIT. Eso parecía no tener sentido, pero al mismo tiempo tenía todo el sentido del mundo. Sin embargo, el momento de euforia fue breve, y pronto Elena se vio sola con sus propios pensamientos. ¿Qué haría ahora? Sabía que no podía volver atrás. Todo lo que había vivido hasta allí, los turnos de trabajo, el autoestudio, los libros y los cálculos hechos sola, la habían llevado a ese momento en su vida. No podría esconder más quién era, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella todavía temblaba. El miedo de ser vista como una impostora, el miedo de que alguien descubriera que no tenía la formación académica necesaria, todavía estaba allí, inquietante, en el fondo de su mente. Por un momento, pensó en renunciar a todo, alejarse de esa escena y seguir su vida sin cambiar nada. Pero la verdad era que ya no podía negar lo que se había convertido. Ella era una matemática y estaba a punto de entrar en el camino que siempre soñó. Fue entonces cuando la doctora Isabel Chen hizo una propuesta inesperada. «Me gustaría ofrecerte una beca de estudios», dijo con seriedad. Elena la miró incrédula, sin saber si eso era real. ¿Cómo podría alguien como ella, sin experiencia académica, ser invitada a una oportunidad tan rara? Isabel explicó que creía en el talento de Elena y que tendría la oportunidad de estudiar matemáticas formalmente, algo que podría transformar su vida y su carrera. La oferta fue como un golpe suave, algo que sabía que significaba una nueva etapa. Elena sintió un nudo en la garganta. Su mente estaba en conflicto, queriendo rechazarlo por miedo a no estar lista, a no merecerlo, pero al mismo tiempo, un profundo deseo de seguir adelante la invadió. Era una oportunidad única y sabía que no podía dejarla escapar. En ese momento Elena recordó a su hija, Lucía. La niña, con sus ojos curiosos y su sonrisa inocente, era el reflejo de lo que nunca tuvo: oportunidad. Pensó en lo mucho que Lucía la veía como una heroína, creyendo que si su madre podía seguir sus sueños, ella también podría. Elena ya no podía negar que su historia no solo se trataba de ella, sino del futuro de su hija. Pensó que, si aceptaba la beca, no solo sería una oportunidad para ella misma, sino también para que Lucía entendiera que todo era posible. Elena miró a Isabel, respiró hondo y dijo: «Sí, acepto». La decisión fue tomada y en ese instante sintió una ola de empoderamiento. Finalmente estaba decidida a tomar control de su vida. La aceptación de la beca fue solo el comienzo de una transformación que Elena aún no podía entender completamente. En los primeros días en la universidad, sintió una mezcla de emoción y miedo. Las clases eran intensas, los profesores brillantes, y ella, aunque ya tenía la capacidad para entender las fórmulas complejas y teorías, se sentía como una impostora en medio de todos esos estudiantes con diplomas y bagajes académicos. Sin embargo, la sensación de que finalmente podía lograr algo grande empezó a llenar el vacío que había llevado dentro de sí durante tantos años. Estudiaba más que nunca, absorbiendo todo lo que podía. Las noches de estudio se convirtieron en un reflejo de su antigua vida, pero ahora lo hacía con un propósito aún mayor. No solo por ella, sino por Lucía, que la veía con los ojos de quien cree en lo imposible. Pasaron los meses y, poco a poco, Elena fue destacándose entre sus compañeros. La inseguridad inicial fue disipándose, pero no sin antes ser desafiada por varios obstáculos. Tuvo que probarse a sí misma más veces de las que hubiera querido, enfrentando los prejuicios silenciosos de algunas personas que aún la veían como la mujer sencilla del pasado. Pero, en lugar de dejarse abatir, Elena encontró fuerzas para seguir adelante. Sabía que su lucha no solo
era contra el estigma que la sociedad había colocado sobre ella, sino contra la duda interna que siempre la había acompañado. Cuando los demás comenzaban a cuestionar su habilidad, ella respondía con sus resultados. Sus investigaciones y soluciones creativas en las áreas de álgebra avanzada y encriptación cuántica impresionaban hasta a los profesores más respetados. Se sentía viva, como nunca antes. Cada fórmula resuelta, cada teoría comprendida, era otro peldaño en la escalera que subía, ahora, con confianza. Durante un seminario sobre criptografía avanzada, Elena fue invitada a presentar un trabajo que había desarrollado sola. La idea surgió de una fórmula que había creado mientras trataba de resolver un problema que la inquietaba desde hacía semanas. Cuando subió al escenario, sintió que el nerviosismo la invadía, pero rápidamente se concentró en lo que estaba allí para hacer. Al explicar su trabajo, Elena se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, ya no necesitaba preocuparse por ser aceptada o reconocida. Solo estaba haciendo lo que amaba. Los ojos atentos de la audiencia, incluidos los de profesores renombrados e incluso doctores de otras universidades, indicaban que algo estaba a punto de suceder. Cuando terminó su presentación, un profundo silencio se apoderó de la sala, seguido de aplausos sinceros. La sensación de pertenencia que experimentó en ese momento fue más intensa que cualquier premio o reconocimiento que hubiera imaginado. A partir de ese día, la visión sobre Elena comenzó a cambiar. El profesor Harrington, que al principio la había despectivamente mirado, se acercó a ella, ahora con una sonrisa respetuosa. «Hiciste algo impresionante», dijo. «Te subestimé y me arrepiento de ello». Esa declaración, proveniente de alguien tan respetado en el mundo académico, marcó un hito en el viaje de Elena. Pero lo que más tocó su corazón fue lo que ocurrió en casa. Lucía, que había visto la presentación en vivo, corrió hacia ella con los ojos brillando. «Mamá, eres increíble», dijo con una gran sonrisa. Elena sintió un calor en el pecho. Ver a su hija tan orgullosa la hizo sentir que todo el esfuerzo, todas las noches de estudio, todas las dificultades que había enfrentado valían la pena. No solo había conquistado su lugar en las matemáticas, sino que también estaba mostrando a su hija que no hay límites cuando se tiene la valentía de luchar por lo que se quiere. El reconocimiento de Elena siguió creciendo, pero no de la manera que ella imaginaba. Las instituciones comenzaron a interesarse por su trabajo y antes de terminar su doctorado, recibió ofertas de colaboración de centros de investigación e incluso empresas especializadas en criptografía y seguridad cibernética. Lo que parecía ser una oportunidad única, ahora se transformaba en varias oportunidades, cada una más desafiante que la anterior. Elena no dudó en aceptar algunas de esas ofertas, dándose cuenta de que estaba exactamente donde debía estar. Lo sorprendente para ella, sin embargo, era el impacto que su historia estaba teniendo en otras personas. No solo el reconocimiento académico la hacía sentirse orgullosa, sino la manera en que estaba inspirando a otros a no dejarse definir por las etiquetas que la sociedad impone. En una visita a la escuela de Lucía, Elena fue llamada a dar una conferencia a los estudiantes sobre su viaje. Estaba nerviosa, pues nunca imaginó que un día estaría en ese lugar, hablando sobre sus desafíos y victorias. Cuando entró en el aula, vio las miradas curiosas de los niños, que parecían incapaces de creer que una mujer como ella, tan sencilla, hubiera llegado tan lejos. Pero al hablar sobre sus dificultades, sus dudas y sobre todo su pasión por las matemáticas, vio un cambio en los ojos de los jóvenes. Ya no la miraban con desconfianza, sino con admiración. Al final de la conferencia, una de las alumnas se acercó y dijo: «Quiero ser como tú». Las palabras de la niña tocaron profundamente a Elena. Sabía que aún quedaba mucho por hacer,
que su historia no solo era sobre ella, sino sobre un futuro mejor para todos los que se sienten invisibles. La vida de Elena estaba cambiando a un ritmo acelerado, pero no dejaba que el éxito la deslumbrara. Seguía visitando su antigua comunidad, donde compartía su conocimiento y ayudaba a aquellos que, como ella, enfrentaban las dificultades cotidianas de la vida. Siempre que hablaba con jóvenes de familias humildes, hablaba desde el corazón, sabiendo que su historia podría ser la chispa que despertara un sueño en alguien. Sabía que no todos tendrían las mismas oportunidades que ella tuvo, pero al dar lo mejor de sí misma, podía abrir puertas y dar un empujón a quienes más lo necesitaban. Elena entendía que el éxito no solo se trata de logros personales, sino de hacer una diferencia en la vida de los demás, compartiendo lo mejor que tenía. Con el tiempo, vio a su hija Lucía comenzar a trazar su propio camino, ahora con una confianza que ella nunca tuvo a su edad. Lucía, al igual que su madre, se estaba enamorando de las matemáticas, pero, a diferencia de Elena, no sentía la necesidad de esconder su talento. Lucía creció con la certeza de que podía lograr todo lo que quisiera, sin miedo a ser vista como menos por no tener las credenciales formales de otros. La historia de su madre fue la base de sus propias creencias, y eso le dio una fuerza que Elena sabía que, muchas veces, ella misma no tuvo en su juventud. Las generaciones se transforman, y romper ese ciclo difícil fue el mayor logro que Elena podría haber alcanzado. Al final, Elena nunca necesitó un diploma ni validaciones externas para saber que había ganado. La verdadera victoria fue la transformación que vivió, no solo para ella misma, sino para todos a su alrededor. El reconocimiento académico fue solo una consecuencia de su arduo trabajo y la pasión que puso en todo lo que hizo. Lo más importante, sin embargo, fue que se convirtió en una mujer que creyó en sí misma y en el poder del conocimiento. Y con eso no solo cambió su propia vida, sino la vida de todos los que de alguna manera la acompañaron en su viaje. El miedo de ser subestimada se disipó, y en su lugar nació una confianza sólida que Elena llevaría por el resto de su vida. La historia de Elena no se trataba de ser la mejor, ni de destacarse en el mundo académico. Se trataba del coraje de ser quien realmente era, sin miedo de seguir su propio camino, sin miedo de desafiar las expectativas que se habían puesto sobre ella. Demostró a sí misma que, sin importar las circunstancias, la perseverancia, el autoconocimiento y la pasión son lo que realmente moldean el destino de una persona. Elena, ahora una profesional respetada, sabía que la verdadera transformación no venía del reconocimiento externo, sino de la libertad de ser quien siempre supo que podía ser. Había encontrado su lugar en el mundo, no más escondida en las sombras, sino a la luz de su propia grandeza.